Hola y bienvenidos a su canal Hogar Dulce Hogar. Mi nombre es Stephanie. Si eres nueva por aquí, no olvides de suscribirte si te gustan mis videos. Y si ya eres suscriptor, gracias por estar aquí apoyándome de nuevo. En el video del día de hoy les traigo estos elegantísimos candelabros con efecto de hielo escarchado que los puedes utilizar para decorar elegantemente tu mesa, no solamente en Navidad, sino en cualquier otra ocasión. ¿Te quedas conmigo? Acompáñame hasta el final para que veas el fácil proceso. Y estos son los materiales que necesitarás. En la cajita de descripción también te voy a dejar los materiales por si se te pasó verlos por aquí. Todo lo compré económicamente en mi tienda de Dollar Tree. Estos arreglitos en forma de coronita son los que voy a utilizar para decorar mis candelabros. Estas son las sales de Epsom y este es el pegamento que vas a utilizar. Las haces de cristal son muy elegantes y yo ya tenía la de en medio y las de los dos lados las compré por solo $1. Los floreros de cristal y las velas también son de Dollar Tree. El primer paso sería aplicar el resistol en todo el contenedor de cristal, de esta manera. Ok chicas, ahora viene la parte divertida. En una charola o en un contenedor plano vertimos las sales de Epsom y ahora sí que comience la diversión. Ok, ahora vamos a rodar el florero en aquí en nuestro material y vamos a hacerlo con mucho cuidado chicas, tratando de cubrir perfectamente el florero, que se le peguen bien los cristalitos para que quede bonito su proyecto. Si tienen alguna parte que no se le ha adherido la sal, entonces tienen que volver a poner un poquito de pegamento ahí y volver a rodar la base de cristal. Lo vamos a hacer así hasta que ustedes miren que ya quedó lo suficientemente pegado y que quedó bien cubierto. Y bien, aquí ya terminé de pegar los cristalitos en mi florero y así es como se ve chicas. Voy a continuar rápidamente con los otros dos y ahorita volvemos ya que estén todos con la sal pegada. Ok chicas, ahora voy a adelantar un poquito el video para hacerlo más rápido porque no quiero que se haga muy largo, y voy a hacer esto con los otros dos cristales restantes y después volvemos para el siguiente paso. Y bien, ya que dejé que mis candelabros se secaran un poquito para que se adhiriera bien la sal, ahora el siguiente paso es pegar las bases a nuestros candelabros y para eso vamos a utilizar pegamento caliente. Bastante chicas tienen que ponerle para que les pegue bien. Yo también lo voy a reforzar con otro tipo de pegamento para que me dure más tiempo. Este mismo proceso lo voy a hacer con los otros dos candelabros restantes.
Presiónenlos un poquito, chicas, y listo, ya está pegadito. Ahora sí, con los otros dos siguientes vamos a hacer lo mismo. Y ahora sí, miren, chicas, qué precioso nos están quedando nuestros candelabros. Bueno, pero no hemos terminado porque todavía falta ponerle los detallitos, las velas y la decoración que va a ir abajo. El último candelabro va a ser un poquito diferente la base, porque esta base yo ya la tenía, así que no importa que sea diferente, de todas maneras no se van a ver, pero también la diferencia es sutil, nada más un poquito. Y bueno, así nos quedaron. Miren qué preciosuras y qué elegancia de candelabros, chicas. Ay, no, estos se los van a chulear bastante cuando los terminen. Bueno, ahora aquí le voy a poner esta coronita que yo compré y miren qué elegancia. No, ¿a poco no están hermosos? Díganme si no. Denme una manita arriba si les gustó y coméntenme abajo si ustedes lo van a hacer también. Yo encontré estas velitas en Dollar Tree. Me hubieran gustado que hubieran sido un poquito más grandes, pero bueno, son las únicas que encontré. Voy a ponerle aquí un poquito de la sal que me sobró solo para darle altura y estabilidad a la vela. Les voy a poner a los tres y después voy a colocar mi velita y la voy a encender para que vean el resultado final. Ay no, miren mis hermosas, qué belleza de candelabros y qué elegancia. Y miren, bien económico que nos salieron con puras cositas de Dollar Tree. ¿A poco no están hermosos? Chicas, anímense a hacerlos y si los hacen, por favor, comenten aquí abajo a ver qué tal les salió. Espero que les haya gustado esta manualidad. Si es así, por favor, regálenme manita arriba porque la semana que entra les compartiré otro tutorial. Gracias por su apoyo y recuerden que con paciencia y creatividad se puede lograr lo que ustedes quieran. Adiós, bye.